Bien, damos la bienvenida a las asambleístas Elizabeth Cabezas de Alianza País y Mae Montaño del Movimiento Creo. Asambleístas, gracias y siéntanse la libertad de interrumpirse entre ustedes. Bueno, también me pueden interrumpir a mí si quieren. Hablemos de un tema, primero, que se anunció este lunes. El presidente de la República anunció reformas, seguramente le cayeron como sorpresa a algunos legisladores y militantes de Alianza País, a la ley de plusvalía. Escuchemos lo que dijo el presidente Lenín Moreno para empezar y comentar lo que dijo. Ustedes saben que la construcción es uno de los sectores que más genera trabajo. Sin embargo, según el Banco Central, durante el primer trimestre del 2017 fue el sector económico con peor evolución, reflejando una contracción del 7.3% respecto del mismo trimestre del 2016. Además, este sector mantiene 7 trimestres consecutivos de decrecimiento, lo que lo ha hecho retroceder a los niveles de hace 5 años. He pedido inmediatamente revisar el alcance y la aplicación de la llamada ley de plusvalía. Vamos a encontrar los mejores mecanismos para que cumpla su objetivo de controlar la especulación de la tierra, pero sin perjudicar a la industria de la construcción y mucho menos a las familias que quieren adquirir una vivienda. Estamos dialogando con todos los sectores involucrados. Estoy consciente que el verdadero y mayor ahorro de las familias ecuatorianas es su vivienda. Tengan toda la confianza de que podrán construir. Tengan toda la confianza de que podrán contar con su casita tan anhelada. Asambleísta Cabezas, ¿cómo le cayó esto al sector más correísta de Alianza País? Luego de que incluso en el 2015 las mayores protestas en las calles se dieron por la ley de plusvalía. Bueno, muy buenos días, Milton. Gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos siguen y un saludo a Mae para compartir esta mañana este diálogo. Bueno, efectivamente creo que esta preocupación que ha sido reflejada en las palabras del presidente Lenín Moreno no hace sino recoger unas preocupaciones del sector de la construcción, unas preocupaciones en general que tienen cola con todo el tema de la recesión económica que hemos tenido durante estos años y fundamentalmente la idea y el objetivo es hacer una revisión de esta ley. Pensar que las cosas tienen que mantenerse estáticas realmente no es lo adecuado. La economía ha dado una evolución importante y obviamente las señales y las cifras que tenemos no solamente en el ámbito de lo que es el tema del Banco Central como sector macroeconómico, lo que representa la construcción dentro de lo que es el PIB y dentro de lo que es las actividades económicas son justamente de un decrecimiento, pero si hacemos un análisis un poquito más ya puntual en lo que es la ciudad de Quito, por ejemplo, ¿no es cierto?, efectivamente hay una reducción significativa de lo que es la aprobación de planos en Quito. De hecho, del 2015 al 2016 hubo una disminución del 46.2% de toda la aprobación de nuevos permisos de construcción y esto en metros cuadrados también representa una disminución de la cantidad de metros cuadrados que se ha construido en la ciudad de un 32%. Entonces me parece que las cifras van más allá de lo que podemos pensar o sentir. Efectivamente ha habido una afectación al sector que es el sector que genera mayor cantidad de plazas de trabajo y justamente uno de los objetivos y para lo que estamos trabajando es para mejorar el bienestar de las familias ecuatorianas y obviamente mejorar los niveles de empleo dentro del Ecuador, que es una demanda, yo diría, generalizada, ¿no? Pero para otros sectores, algunos sectores económicos, algunos sectores de la construcción y algunos sectores políticos, no alcanza con la reforma al alcance de la ley de plusvalía. Bueno, primeramente muchísimas gracias por la invitación, Milton, Elizabeth, un gusto encontrarnos. Que no sea en un aeropuerto y en el pleno. Un pleno. Esto está más pleno. En el pleno medio lejos, a veces no nos vemos, pero a quienes nos escuchan con un gran abrazo siempre. Yo digo, lo que estamos viviendo ahora con la ejecución, con la puesta en práctica de esta ley que la gente le llamó de plusvalía, en realidad estuvo previsto. Esto es la crónica de unos resultados que ya fueron anunciados, que se los planteó en el debate, pero que en esa posición intransigente sectaria, porque se trataba de una ley como simbólica para el expresidente, y él quería hacerla y que tenía que hacerla, más allá de las explicaciones, más allá de las justificaciones. Pero lo que estamos viviendo es eso, y eso es lo que de fondo tiene que cambiarse. Es decir, rebasó el tema ideológico y se convirtió en un tema económico. Ideológico, caprichoso, de vanidad, y de creer que se puede controlar todo sin pensar en las afectaciones que tiene el ciudadano. Así que eso se lo dijo.
Y nosotros seguimos en la línea de esa ley tiene que ser derogada. Ya los ecuatorianos tenemos que también entender y recibir los mensajes de que no todo se resuelve a través de leyes y que si los municipios tienen normas al respecto de la plusvalía y si hay normas, lo que se tiene que hacer es que esas normas se cumplan y no generar nuevas leyes que convierten en un entramado, una telaraña en la que el ciudadano finalmente queda preso, porque se afecta el sector de la construcción y podríamos decir, ah, sí, qué bueno, están castigando a los empresarios. Finalmente, los ecuatorianos que no pueden trabajar y en el sector de la construcción es el recurso humano menos calificado, es el que está afectado. ¿Cierto? El albañil, el carpintero, pero también toda la cadena comercial de la venta de materiales y el sector inmobiliario de manera general. Así que las afectaciones están ahí y yo sí quiero respaldar la posición de los empresarios de la construcción que piden una derogatoria de la ley, de una ley que ya está demostrado que es absolutamente negativa. Aunque por ahí no va Alianza País, ya el presidente de la Asamblea anticipó que reforma sí, archivo no, o derogatoria no. Un tema realmente que para muchos ha sido un capricho del expresidente Correa, asambleísta Cabezas. Mire, yo creo que esta ley cumplía dos objetivos fundamentales y eso hay que rescatar de manera clara. Uno es evitar la especulación del suelo. De hecho, el tema especulativo lo que hace es encarecer el costo de la vivienda y por lo tanto volver inaccesible yo diría un derecho que tenemos todos los ciudadanos, que es el tema de acceder a una vivienda digna. Y en esa línea esta ley buscaba justamente evitar este encarecimiento. Sin embargo, yo creo que hay importantes reformas que se pueden hacer justamente porque antes de la aprobación de esta ley, que fue a finales del 2016, ya se aprobaron otras leyes que tratan sobre este tema especulativo, como es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, que fue aprobada en julio del 2016, y que me voy a permitir dar lectura así rapidito a uno de los artículos, justamente es del artículo 66, que dice el anuncio de un proyecto permite la creación de un registro claro, en el cual se congela el ratio circundante al sitio en donde va a ser el proyecto. Pero es suficiente eso es darle un rol más activo a los municipios. Sí, pero a ver, aquí me parece muy importante hacer varias acotaciones. Uno, que hay que leer este tema de evitar la especulación de suelo en el contexto de varias leyes que en este momento existen. Entonces, con esa finalidad y sin perder el objetivo que llevó a la elaboración de esta ley, ¿no es cierto?, revisar todo este otro contexto. La otra es que efectivamente los GATS tienen un rol importante y a través de ordenanzas y como ex concejala de Quito y presidenta de la Comisión de Suelo durante esos años, a través de las ordenanzas que nosotros aprobábamos, podríamos fácilmente, y los GATS lo pueden hacer, el momento justamente dar contenido y dar forma a este artículo, que es el momento que usted anuncia el inicio de un proyecto inmobiliario importante que va a tener implicación y va a tener obviamente repercusión sobre la zona de influencia, poder congelar los precios de los terrenos. Recordemos por qué se genera toda esta preocupación de la especulación, es por las grandes inversiones que el sector público realizó, tema de UNASUR, sí, tema de grandes proyectos que vinieron pues a generar y a revalorizar el suelo. Pero el punto del asambleísta Montaño es importante, ¿es suficiente con el orden de los municipios o sí, no alcanza? Sí. De fondo, en realidad, no, pero realmente pero también de fondo, hay... Elizabeth, permítame. Sí, claro. De fondo lo que vi es este espíritu controlador. O sea, tenemos un modelo que rige y que se repite en un montón de leyes. Es esa ambición y esa aspiración de controlarlo todo y de asfixiar a aquellos que tienen que generar empleo. El presidente Moreno tiene que entender que en este momento, frente a la crisis, a la recesión económica, a las dificultades que son ya claras en el ámbito financiero, tiene que promover al sector productivo, no solamente al de la construcción. Estamos de acuerdo. Todos los sectores deben ser promovidos. Ideología con un tema realmente yo creo que el tema es un objetivo que lo que persiguió es evitar la especulación y ese objetivo me parece que es totalmente plausible. El tema fundamental es cómo lo vamos a lograr. Y pues hay todo un conjunto de leyes que hay que hacer una revisión, ver efectivamente cuáles son las normas que van a permitir ese control. Los municipios tienen un rol importantísimo. Sin embargo, la capacidad institucional de las municipalidades no es equitativa y muchas veces municipios que lo pueden hacer y otros municipios que penosamente no saben ni siquiera cómo instaurar o implementar este tema. Entonces hay una guía y hay que trabajar muchísimo en el tema de fortalecimiento institucional de los GATS para que ellos tengan la capacidad de los controles que sean necesarios. ¿Les falta fortalecerse a los GATS? Pues habrá que fortalecerlos. ¿Cuál es el problema? Yo creo que hay que creer en las capacidades de la gente y hay que elevar esas capacidades.
O sea, no porque un GAT o un grupo de GAT no tengan, nosotros pensemos que no tengan las capacidades que tiene el de Quito, entonces tenemos que generar una nueva ley que finalmente ha perjudicado a la ciudadanía en su conjunto. Y siempre hay que pensar que en el impacto de una ley. La debilidad que hemos tenido en la función legislativa es que no se evalúan los impactos de la ley, ni siquiera se hace un análisis previo. Entonces, por eso se dijo, va a afectar al sector de la construcción y por tanto lo que va a generar es desempleo. No se creyó porque la ley era muy linda desde el punto de vista ideológico, político, de la vanidad y del capricho del presidente, y como él mandaba en la asamblea, lo que él decía era orden. Así no se puede legislar. Es importante, compartimos que el sector de la construcción es un sector que además tiene una dinámica y tiene unas virtudes, que es un sector que genera muchísimo empleo y además tiene unas características de redistribución importantísimas. Entonces, en esa línea, obviamente, nosotros estamos de acuerdo, tenemos que apoyar cualquier revisión. Toda ley es perfectible, lo importante es generar empleo, como es una de las propuestas importantísimas, y además del cumplimiento y el plan que se ofreció durante este proceso de campaña implica pues toda una propuesta en lo que es el plan Toda una Vida, que incluye 300 y pico de miles de casas, y eso obviamente implica el sector de la construcción. Estamos clarísimos que este va a ser el elemento dinamizador de la economía, que generará empleo y que permitirá un bienestar a las familias de ecuatorianos. Bueno, empezamos ya a hablar de plata, y la plata es lo más importante porque ahora se presenta la hoja de ruta del gobierno en el tema económico esta noche a las 20 horas, y claro, la Asamblea va a tener trabajito en esto, y empezando por la Comisión de Régimen Económico, asambleísta Montaño. ¿Qué espera usted recibir en sus manos para el presupuesto 2017, para el tema de lo que resta? Una proforma que realmente se convierte en un tema muy importante después de que el presidente Lenín Moreno dijo que la mesa no ha estado servida. Una de las cosas que hemos estado demandando del presidente Moreno es que nos cuente, como dirían los jóvenes, la plena de la situación económica del país. Y ya empezó a contar, diga, ¿no? La verdad, que nos transparente, porque él nos dijo que no le han dejado la mesa servida. Eso es muy claro. Nos ha hablado de que efectivamente si hay una crisis, se adelantó a decirnos una frase, dice, efectivamente no estamos quebrados económicamente. ¿Por qué se adelantó a eso, no? Pero hay que ser optimistas. Porque estamos quizá un poquito mejor de lo que pensábamos. Y hay que pedirle al presidente que además del optimismo, necesitamos transparentar las cifras, necesitamos una proforma presupuestaria que se convertirá en un presupuesto. El presupuesto no es más que un instrumento para la toma de decisiones, pero en una realidad. Yo, Milton, quiero simplemente presentarle 3 cuadritos, ¿en qué cámara? 3 cuadritos al pueblo ecuatoriano, porque como se ha cambiado la modalidad, yo digo qué bueno que antes de entregar la proforma a la Asamblea se la va a presentar públicamente a través de los medios. Eso nos han dicho esta noche. Digo, ¿en qué escenario la proforma va a ser presentada? Va a ser presentada en un escenario en que la economía, este es un histórico de los 10 años, 11 años de gobierno de esta revolución que no nos ha dado nada, que habla de un decrecimiento de la economía. 2016 de crecimiento, esto es datos del Banco Central, o sea, son cifras oficiales. Y ya el pronóstico para el 2017 también es de decrecimiento. Esto es lo que tenemos. Cuando hablamos de decrecimiento es una economía que se contrae. Hay menos inversión, hay menos producción y por tanto más desempleo o menos empleo. Ese es el escenario. Aunque ha habido unas cifras de mejora en el empleo formal, ¿no? Sí, pero en el informal, en una economía que decrece no genera empleo pleno, que es lo que necesitamos. Necesitamos también conocer que el país se ha endeudado desde el 2009 de una manera brutal. Y que este endeudamiento, este gráfico es el endeudamiento interno, crece imparable, para ver las limitaciones que tiene el presidente Moreno. Y que el endeudamiento externo, esta es la curva, desde el 2009, no solamente que crece, sino que se ha disparado. El presidente Moreno... Pero la cifra parece que rebasa, estamos cerca de los 40.000 millones. Eso formalmente. Y sabemos por ahí que hay cifras y que hay algunos métodos... Dicen que ya llegamos hasta los 60.000 millones, incluyendo todo el tema del IES. Exactamente. Asambleísta, esa cifra, ¿qué le parece a usted? No está lejos de la verdad.
Bueno, hoy tenemos justamente la rueda de prensa del presidente. A mí me parece sensato y responsable no precipitarnos en dar declaraciones hasta no conocer, y me parece justamente que la propuesta que Lenin y el presidente ecuatoriano va a recoger esta noche es justamente después de haber hecho una revisión exhaustiva de todas esas cifras y darle a conocer al pueblo ecuatoriano justamente de qué ya sean 38.000 millones de dólares más o menos que estaría bordeando el tema del gasto. Quieren poner un déficit de menos de 5.000 millones de dólares. Y un precio de petróleo conservador en $35. Más o menos son cifras que se han empezado a divulgar. Bueno, me parece sensato. Yo creo que el escenario... A ver, yo creo que lo importante es ser conservador en las cifras de ingresos. A eso voy con mi sensatez. ¿No es cierto? Especular sobre el precio del petróleo con un mercado que ya nos ha dado muestras de que se ha mantenido bastante estable y más bien a la baja con todos los temas internacionales sería irresponsable. Yo creo que bajo ese escenario lo importante es mantener, pues obviamente, un detalle de gastos, el mismo que tiene que venir sin ajustar los temas sociales, que son los que nosotros vamos a dar prioridad. El plan Toda una Vida implica una importante inversión en el tema de educación, en el tema de vivienda, en el tema justamente de la inclusión y del desarrollo del ser humano, y esos son los pilares fundamentales en los cuales nosotros nos hemos sostenido. Posiblemente las reducciones, y eso sí ya se han anunciado parcialmente, vienen pues obviamente por algunos recortes en el gasto corriente y sobre todo algunos temas de inversión que estaban previstos y que serán diferidos para los próximos periodos en función justamente de ir haciendo estos ajustes. Va a haber un importante, de acuerdo a los anuncios, una importante renegociación del tema de la deuda, buscar plazos más largos, posiblemente mejores condiciones en cuanto a sus tasas, y esperemos que eso sea suficiente para reducir este déficit y que obviamente sea manejado de una mejor manera durante los próximos periodos. Lo que me parece también que es importante comentar es que además todas estas propuestas que son respuesta de los diálogos y de los planteamientos de los distintos sectores van a tener mayor impacto en lo que será el presupuesto del periodo 2018, posiblemente para lo que va, y la proforma que estamos recibiendo, que es para lo que nos queda del 2017, será justamente, yo digo, una cosa con menos cambios significativos de lo que posiblemente puede ser ya la propuesta del 2018, que recoja mayores preocupaciones, mayores cambios y mayores planteamientos en general del sector. Sensato, me refería sí a las cifras que tienen que ser más conservadoras. Tenemos 2 minutos, uno para los últimos comentarios. Pero 38.000 no es para nada conservador. Recordemos que la proforma del 2016 se presentó en 29.800, para cerrar una cifra, miles de millones de dólares. Creció en la ejecución presupuestaria, porque hay que tomar en cuenta eso, en 6.000, por eso tenemos un déficit. Creció en 6.000 millones. Nosotros creemos que 38.000 no es un presupuesto realista, no es un presupuesto que les va a llevar a tener menor déficit, porque los ingresos reales del Ecuador están dados en este momento por los impuestos, no por el petróleo. En realidad la participación del petróleo es marginal en este momento, porque cubre apenas los costos de producción. Entonces, tenemos 13.800 de impuestos, 13.800 millones, miles de millones de impuestos que se recaudaron en el 2016, aún con el aumento del IVA. Cuando el IVA bajó, o sea, el presidente esta noche nos tiene que decir de dónde, pero sobre todo hay una demanda para el presidente, que es transparentar la información. Así es. Se presume que estos personajes que manejaron la economía durante estos años del correísmo no han registrado de manera completa, se presume, estoy diciendo claramente, no han registrado algunos datos de deuda de 2014, 2015, 2016, para esconder gasto corriente. Lo que necesitamos en este momento es que el gasto social, el plan Toda una Vida aparezca. No necesitamos ni un presupuesto que esté maquillado, ni necesitamos un presupuesto que guarde o que esconda cifras para que aparezcan luego en el proceso de ejecución presupuestaria, jugando con una estipulación que hay en el Código Orgánico Financiero. Y nos vamos, gracias. Bueno, clarísimo decir, y el Ecuador conoce, estamos viviendo otro momento, tanto en el tema político cuanto en el tema económico. Es importante conocer también que se va a manejar con transparencia estas cifras. Este tiempo lo que ha hecho el presidente Lenin Moreno es justamente hacer una revisión exhaustiva de las mismas y presentar una propuesta que obviamente se acerque a la realidad.
También creo que hablar de presunciones no es lo más lógico en el tema económico. Una auditoría sería bueno. Lo importante es que las cifras no admiten presunción alguna. Las cifras son exactas y las cifras son las que tienen que ser manejadas hoy. Bueno, esa es una potestad que lo pueden hacer, pero el presidente tiene la responsabilidad de hacer la presentación de las cifras. El presidente también tiene la obligación de exigirle a sus funcionarios que transparenten las cifras. Y una auditoría le iría muy bien al presidente Moreno. Una auditoría de la deuda pública es necesaria, de un presupuesto y esa es una demanda. Y de una propuesta que hoy será presentada al país. Yo creo que el país recibe con optimismo justamente esta propuesta y creo que lo va a hacer con confianza de que las cosas y los temas van a ser manejados de manera responsable. Pero también no menos impuestos de los que tienen que ser pagados para financiar justamente todo un tema social que es la prioridad de este gobierno. Y no más impuestos. Me pasé. Ahora hay que promover. En vez de dar, hay que promover. Va a venir la escolta legislativa y nos sacan los tres. Muchas gracias, asambleísta. Vamos a esperar a ver qué dice el presidente esta noche o el ministro de Economía. Regresamos con el presidente del Partido Socialista, Patricio Zambrano.